bastante arduo el trabajo previo al juicio, porque se cita a la gente acá a la fiscalía, se le explica de qué se trata el juicio, se trabaja con psicólogos, se trabaja con trabajadores sociales, se tiene que hacer una agenda para ver en qué horario va a declarar cada uno, cuánto va a durar cada declaración, tienen contacto con el fiscal que va a estar en el juicio para también conocer, digamos, qué es lo que se pretende, digamos, para qué se lo cita, que sepa para qué es, por qué tiene que declarar, en qué consiste una declaración testimonial. Todo eso lleva un trabajo que es muy largo, ese trabajo, y se ve frustrado a veces por una petición de este tipo. Y otra cuestión también, nos faltan dos cuestiones. Una son las impugnaciones de los fiscales. Tal vez la gente no sabe, pero los fiscales solamente no podemos recurrir todas las sentencias de absolución, sino solamente algunas, que son en las cuales el fiscal pide una pena de más de 3 años. Hay delitos que no tienen una pretensión punitiva más baja, por ejemplo, sobre todo se da mucho en violencia de género, en esto porque las lesiones leves agravadas por violencia de género tienen un máximo de 2 años. Entonces ahí lo que pasa es que si el fiscal va a juicio y obtiene una absolución no puede recurrir, entonces la víctima se queda sin posibilidad de justicia porque todo recae en la decisión de una persona que es el juez unipersonal. Entonces, en este caso lo que se pide es que en los casos de violencia de género, para que no quede truncado el derecho de la víctima a acceder a la justicia, porque a veces en violencia de género, como sabemos, la violencia va en escalada, entonces también una absolución puede generar un empoderamiento del agresor y que la violencia vaya en escalada y que después hayan hechos de mayor gravedad. Entonces lo que se busca es que el fiscal pueda recurrir a esa sentencia, por más que no haya pedido una pena de más de 3 años, porque básicamente no puede, porque el Código Penal no lo permite. Y después lo último es relativo a los controles de detención. Cuando una persona es detenida, el fiscal tiene 48 horas, o sea 2 días para realizar la audiencia de control de la detención, en la cual el fiscal a veces pide una prisión preventiva o algún otro tipo de medida cautelar. Lo que se pide es que ese plazo, digamos, esté a disposición del fiscal, porque lo que ha sucedido en algunas situaciones es que la oficina judicial, los jueces fijan la audiencia antes de las 48 horas y el fiscal todavía no tiene todos los elementos para poder evaluar si va a pedir una prisión preventiva o para pedirla con toda la fundamentación que se requiere pedir una medida de este tipo, y a veces frustra o no se obtienen los resultados que está buscando el fiscal. Entonces se modifica en este sentido, que ese plazo lo maneja el fiscal y que el fiscal dentro de las 48 horas diga cuándo está preparado para ir a esa audiencia y sea en ese momento que se fije la audiencia. Eso es básicamente, y bueno, lo importante acá es que la legislatura tome nota de estas inquietudes, porque no es por mejorar, digamos, no es porque los fiscales trabajen más cómodos, sino es porque los fiscales trabajamos como abogados de las víctimas y también de la comunidad en general, y lo que buscamos es mejorar la respuesta que se puede dar desde el Poder Judicial para la gente que fue víctima de delitos. Dentro de las 48 horas, o sea, nosotros, por eso digo que con respecto a todo lo que hay de plazos en esta reforma, la Fiscalía no busca tener más tiempo, sino que busca que los tiempos, digamos, sean utilizados de manera razonable y que solamente por una cuestión, digamos, de tiempos no se caiga un caso. En el caso del plazo de investigación. Y en este caso también no es que pedimos más tiempo, sino que dentro de ese tiempo se nos dé, porque a veces es muy poco el tiempo, cuando hay hechos que son con un poco más de complejidad, cuando hay varios imputados, cuando hay algún imputado que todavía no fue encontrado, o sea, pasan esas cosas que a veces no tenemos, o hay testigos que no los pueden entrevistar en 10 horas porque trabajan en otro lado, porque no los encuentran, y a veces eso es fundamental para poder fundar un pedido de prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, poder, digamos, utilizar todo ese plazo. También se tiene en cuenta esto, se pide esto de que los juicios se puedan hacer de manera más rápida, porque sí, muchas veces se esperan años, no solamente a veces por el trámite ordinario, digamos, el trámite de primera instancia, sino que después también hay una segunda y tercera instancia, pero a veces es verdad que hay juicios que tardan, digamos, más tiempo, porque a veces no se pueden conformar los tribunales también. Pasa que hay juicios que se retrasan porque no se pueden conformar los tribunales, porque no hay tantos jueces, porque los jueces de acá no solamente están trabajando acá, sino trabajan en otras jurisdicciones, que también, porque están a disposición del Superior Tribunal y tienen que cumplir funciones en otros lugares, y esto genera y además el mismo juez que actuó en la etapa de, por ejemplo, de la prisión preventiva, lo digo así como claro, no puede actuar en el juicio, entonces eso también genera demoras en la tramitación de los casos y en la respuesta que se le da a las víctimas.